Muy buen día, mis hermanos. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que tenemos nuevamente de poder vernos, aunque sea a través de este medio. Sabemos que la situación actual sigue siendo difícil y las reuniones en la iglesia todavía no las podemos llevar a cabo, pero gracias a Dios porque a través de estos medios podemos reflexionar acerca de la palabra. Y en este día quisiera que oráramos precisamente para que sea el Espíritu Santo quien nos dirija en la reflexión de la palabra del Señor. Quiero invitar a que estemos juntos y oremos. Padre, te damos gracias en este día, este domingo 12 de julio, porque podemos nosotros, Señor Jesús, acercarnos a tu presencia y sabemos que tú tienes palabras para cada uno de nosotros. Espíritu Santo, por favor, dirígenos y por favor revélanos la palabra de Dios para cada uno de nosotros, Señor, lo que necesitamos y requerimos para que cada uno de nosotros podamos ser agradables al Padre. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Una de las cuestiones vitales del cristianismo tiene que ver con el nuevo nacimiento. De hecho, en este año 2020 vamos a hablar, o uno de los temas principales en la Iglesia Metodista a nivel nacional tiene que ver con el nuevo nacimiento. Y es tan importante, hermanos, que de hecho no se puede ser cristiano sin que haya sucedido de antemano un nuevo nacimiento. Cualquier persona que se autodenomine cristiana es necesario que haya nacido de nuevo. El nuevo nacimiento es tan amplio y profundo porque es el punto clave de la vida cristiana que requiere de un entendimiento espiritual para poder comprenderlo y explicarlo. La palabra del Señor dice, ¿verdad? Hablamos cosas espirituales para los que son espirituales. Pero a la vez hablar de nuevo nacimiento es tan sencillo que no es necesario tener un conocimiento previo para poder experimentarlo. Es decir, no se necesita ser un experto en Biblia, un experto en doctrina para experimentar el nuevo nacimiento. El día de hoy quisiera que pudiéramos reflexionar sobre dos aspectos del nuevo nacimiento. El primero de ellos es la necesidad e importancia del nuevo nacimiento. Y el segundo punto es el nuevo nacimiento como una experiencia espiritual, pero real. El primer punto, la necesidad e importancia del nuevo nacimiento. Surge una pregunta: ¿es necesario el nuevo nacimiento? Esta es una pregunta que Jesús mismo responde en aquella ocasión cuando estaba conversando con Nicodemo. En el Evangelio de Juan capítulo 3 podemos ver al inicio cómo un fariseo, un principal de la sinagoga, se acerca de noche con Jesús, este hombre llamado Nicodemo. Y se acerca con Jesús porque tiene unos cuestionamientos. Juan capítulo 3, versículo 3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. En muy pocas ocasiones Jesús fue tan tajante, tan directo y tan normativo. Y esta fue una de esas ocasiones. Sin ambigüedades, sin posibles segundas interpretaciones, sin dejar lugar a dudas, Jesús es totalmente certero y directo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En nuestra época, hermanos, han surgido movimientos, han surgido reflexiones teológicas acerca de muchos temas. Se habla, o la palabra que se usa mucho es diversas interpretaciones. Entre ellas surge algo que actualmente está muy de moda, que es el progresismo, y su contraparte, como se denominan, el fundamentalismo. O por lo menos así se autodenominan estas diversas corrientes, progresismo y fundamentalismo, ambas en posiciones opuestas con respecto a interpretaciones diversas de algunos temas. Esto ha llevado a poner sobre la mesa temas que en décadas pasadas no estaban en duda, sino que eran aceptados por la mayoría. Por ejemplo, temas como el feminismo, el aborto, la homosexualidad y otros temas que van surgiendo con el tiempo. Es necesario, hermanos, ser sabios, prudentes, pero sobre todo pedir dirección al Espíritu Santo para que Él nos guíe en estas conversaciones. Hay hermanos amados, ¿verdad? En ambos sentidos, ¿verdad? O con ambos puntos de vista, y es necesario que el amor sea el que rija nuestras vidas. Pero algo, hermanos, sobre lo que Jesús es tajante es el nuevo nacimiento. Podemos tener doctorados en teología, podemos leer escritores reconocidos de diversas corrientes que hablan sobre diversos temas, pero nada de esto, hermanos, puede hacernos perder de vista lo esencial del cristianismo.
y esto es el nuevo nacimiento. Jesús dice aquí en Juan capítulo 3, versículo 3, nadie puede entrar al reino de Dios si no ha nacido de nuevo. ¿Por qué eso es importante? Porque el cristianismo contemporáneo en nuestro entorno social no tiene las limitantes que hay en otros países en los cuales se persigue a los cristianos. Esto, hermanos, conlleva ciertos riesgos y peligros, aunque es algo bueno, obviamente, ¿verdad?, que tengamos libertad para que nosotros podamos ser cristianos. Esto también lleva ciertos peligros. En palabras coloquiales, es fácil parecer cristiano aquí en nuestro entorno social. Y digo parecer porque ser verdaderamente cristiano nunca es sencillo. Jesús mismo dijo en alguna ocasión, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y negarse a sí mismo rompe con el egocentrismo que caracteriza a la naturaleza pecaminosa. Es decir, por sí mismo, ser verdaderamente cristiano nunca va a ser sencillo, porque el ser verdaderamente cristiano involucra cambios internos, cambios en nuestra forma de ver las cosas, cambios en nuestra forma de actuar, y eso nunca es sencillo, porque va en contra de la naturaleza pecaminosa, que es el egocentrismo, el pensar en mí mismo y en lo que me conviene a mí, en lo que yo necesito, en lo que yo requiero, en lo que yo espero. El verdadero cristiano se niega a sí mismo. Pero parecer cristiano sí es sencillo. Es decir, es fácil, hermanos, aparentar ser cristiano aquí en nuestro entorno social. Estoy hablando, hermanos, de nosotros en México, en nuestra época actual. Se puede ir a la iglesia en prácticamente cualquier horario. Es decir, hay iglesias que tienen sus reuniones muy temprano, hay iglesias a mediodía, hay iglesias por la tarde, hay cultos por la noche. Se puede hacer entre semana, puede ser en fin de semana. Es fácil, prácticamente sencillo asistir a las reuniones de la iglesia. Se puede acceder también de manera muy sencilla a libros cristianos, a música cristiana, a estudios bíblicos en línea, en internet. Hay actividades presenciales, por ejemplo, hoy en día, ¿verdad?, tenemos actividades presenciales en algunos pequeños grupos, o puede haber actividades en línea. Hay acceso a educación en escuelas cristianas, en colegios cristianos. En pocas palabras, hermanos, se puede vivir en una cultura cristianizada. Y esto, hermanos, es peligroso. Juan Wesley, entre los sermones que él escribió allá en el siglo XVIII, hay uno titulado El casi cristiano. En este sermón, él precisamente habla sobre las personas que actúan como cristianos, hablan como cristianos, se reúnen con cristianos, contribuyen con sus finanzas a la iglesia como los cristianos, sirven como cristianos, cantan como cristianos, oran como cristianos, pero no han nacido de nuevo. Es decir, verdaderamente no son cristianos. Todo el entorno, todo lo que gira en torno a ellos es cristiano, pero ellos no han nacido de nuevo. Y la gran tragedia de una cultura cristianizada es que hay personas que piensan que vivir como cristiano es ser cristiano, y esto es una falsedad. Solamente se puede ser hijo de Dios cuando hemos nacido de nuevo. Y de ahí la pregunta que hicimos al inicio, ¿verdad? ¿Es necesario e importante el nuevo nacimiento? Definitivamente sí. Hoy en día, hermanos, vivimos en épocas en las cuales aparentar ser cristiano es sencillo, y eso puede confundirnos. De hecho, es una de las estrategias favoritas del enemigo. El hecho de que nosotros pensemos que somos cristianos cuando en realidad no ha habido un nuevo nacimiento. Y Jesús, cuando habla con Nicodemo en esta ocasión, en esta conversación, Nicodemo era un hombre que era fariseo, que era un principal de la sinagoga, que actuaba de manera leal, que buscaba ser obediente a Dios. De hecho, él por eso se acerca a Jesús, porque en su corazón él tenía la necesidad y el deseo de buscar verdaderamente a Dios. Por eso él se acerca a Jesús, con muchos errores y todo, pero tenía una intención honesta y genuina de conocer el camino verdadero. Pero él, aún a pesar de vivir en doctrinas correctas, él no había nacido de nuevo. Por eso Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. Hermanos, no importa las opiniones o ideas que tengamos acerca de temas esenciales o controversiales. Si no hemos nacido de nuevo, eso no va a importar.
No importa si apoyamos o no ciertas ideas o movimientos. Si no hemos nacido de nuevo, no somos parte del reino de Dios. No importa el tiempo que tengamos en la iglesia, los cargos que ocupemos en el liderazgo. No importa, hermanos, todo eso. Si no hemos nacido de nuevo, no podemos entrar en el reino de Dios. Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿es importante? ¿Es necesario el nuevo nacimiento? Definitivamente sí. Y hoy en día, con la cultura en la cual vivimos, debemos ser muy prudentes y muy honestos y muy sabios de saber reconocer si verdaderamente hemos nacido de nuevo o no. Si aparentamos ser cristianos, como le decía Wesley, ¿verdad? Orar como cristianos, cantar como cristianos, servir como cristianos, no significa que seamos cristianos. Lo único que nos hace cristianos es haber nacido de nuevo. El segundo punto que quiero compartir o quisiera que reflexionáramos en este día es acerca del nuevo nacimiento como una experiencia espiritual, pero real. ¿Cómo puedo saber si he nacido de nuevo? Sin lugar a dudas, hermanos, que esa es una pregunta interesante. Nicodemo mismo, en el capítulo que leímos, el pasaje que leímos, le cuestiona a Jesús y le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le responde y le dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El nuevo nacimiento, mis hermanos, es una experiencia espiritual. Es decir, el nuevo nacimiento no se refiere a entrar al vientre de nuestra madre y nacer nuevamente como niños. Eso es absolutamente falso, no es a eso a lo que se refiere Jesús. De hecho, Jesús le responde a Nicodemo y le dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En Juan capítulo 3, versículo 6. Es decir, lo que está diciendo Jesús, a lo que se refiere Jesús, es a un nacimiento espiritual. Por lo tanto, el nuevo nacimiento es una experiencia espiritual. Pero el hecho de que sea espiritual no implica que no sea real, que no sea tangible y que no haya maneras en las cuales nosotros podamos darnos cuenta si verdaderamente hemos nacido de nuevo o no. El nuevo nacimiento sucede cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y crea una nueva naturaleza en nosotros. En Juan capítulo 1, si usted va unos páginas atrás en su Biblia, cuando hace el evangelista la introducción acerca de su evangelio, él dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, es decir, no son nacidos de sangre, ni de voluntad de carne, es decir, no es algo físico, ni de voluntad de varón, dice ahí, sino que han sido engendrados, o esto sucede de parte de Dios. Por lo tanto, el nuevo nacimiento sucede cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y crea en nosotros una nueva naturaleza. Al ser algo espiritual, obviamente, hermanos, es algo interno, es algo que sucede en nosotros. Pero genera tan grande cambio en la manera en la que nosotros vemos las cosas que es imposible no notar un cambio real y genuino en nosotros mismos. Algunos le llaman a esto la cosmovisión, es decir, cómo nosotros vemos de ahora en adelante todas las cosas. Primera carta de Juan capítulo 3 versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Es decir, a partir de que hemos nacido de nuevo, en nosotros hay algo diferente. En nosotros Dios hace cambios y hace en nosotros una conducta diferente. Este mismo pasaje, en la Nueva Traducción Viviente, en primera carta de Juan capítulo 3 versículo 9 dice: los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Es decir, ahora que hemos nacido de nuevo, como Dios vive en nosotros, la forma en como vemos las cosas, la forma como actuamos, la forma como todo se percibe diferente. Es decir, nosotros mismos nos damos cuenta que hay algo diferente en nosotros. Además de todo esto, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que ahora somos hijos de Dios.
Es decir, el Espíritu Santo nos muestra a nosotros, nos da señales, signos de que hemos nacido de nuevo. Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7 dice: y por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Es decir, los que hemos nacido de nuevo, quiere decir que en ese momento, ahora, a partir de ese instante, nosotros somos hijos de Dios. Y Dios envía al Espíritu Santo, al Espíritu de su Hijo, a nosotros. Y entonces el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Wesley le llama a esto el testimonio del Espíritu, y es una de las principales doctrinas de la Iglesia Metodista, el testimonio del Espíritu, el hecho de que el Espíritu testifica de que nosotros somos hijos de Dios. Ahora, según lo que hemos platicado hasta este momento, hay 3 testimonios. El primero y más importante es el testimonio del Espíritu. Dios mismo dando prueba a nuestros corazones que hemos nacido de nuevo verdaderamente. El Espíritu Santo viene a nosotros y el Espíritu Santo comienza a darnos señales y nos muestra que ahora somos hijos de Dios. Ya no tenemos el espíritu de esclavitud, ahora tenemos el Espíritu de Dios por el cual nosotros clamamos y decimos a Dios, lo podemos llamar Padre. El segundo testimonio es el que tenemos nosotros mismos, cuando notamos que hay un cambio en la forma como vemos y percibimos todo, o la cosmovisión. Es decir, cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo vemos a nuestra familia, cómo vemos a nuestros amigos, cómo vemos a nuestros enemigos, cómo vemos a aquellos que nos hacen daño, cómo vemos el trabajo, cómo vemos la naturaleza. Es decir, quien ha nacido de nuevo, su forma de ver las cosas cambia. Antes mentir era sencillo, ahora sabemos que eso ya no es algo que agrada a Dios y nos causa un pesar en nosotros. Antes ser egoístas era sencillo porque todo el mundo sin Cristo es egoísta. Pero nosotros ahora con la nueva naturaleza comienza a cambiar nuestra manera de ser. Antes cometer fraudes, copiar en un examen, hacer cosas incorrectas era sencillo porque todo el mundo lo hace. Dicen los mexicanos, ¿verdad? Equivocadamente, el que no tranza, no avanza. Pero los cristianos ya no vivimos así. Nosotros sabemos que ahora hacer cosas incorrectas ya no está en la naturaleza de aquellos que hemos nacido de nuevo. Nosotros vemos que las cosas que antes fácilmente las podíamos hacer sin siquiera tener pesar en nuestra conciencia, ahora ya no es así. Y entonces hay un segundo testimonio que es nosotros mismos nos damos cuenta de cambios en nuestra vida. Y el tercer testimonio es el que dan otras personas acerca de nosotros. El fruto, dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 6, versículo 43 al 45 dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, la gente, hermanos, que está a nuestro alrededor se da cuenta que hay un cambio en nosotros. Ahora, esto es algo que puede generar confusión, porque hay gente que aparenta piedad y devoción, pero no es algo genuino. Es como mencionaba al inicio, ¿verdad? Podemos aparentar ser cristianos y la gente puede vernos y creer que somos cristianos y realmente no, si no hemos nacido de nuevo, no es que seamos cristianos, aparentamos ser cristianos. Pero el hecho de que haya personas que aparentan ser hijos de Dios, pero no lo son, no quiere decir que no haya pruebas genuinas y reales del fruto verdadero en quienes sí somos verdaderamente cristianos. Es decir, quienes hemos nacido de nuevo, podemos dar testimonio a través de nuestras acciones, de todas las cosas. Y eso lo nota la gente que está a nuestro alrededor, lo ve. Concluimos, por lo tanto, que el nuevo nacimiento es una experiencia espiritual de la cual el Espíritu Santo da testimonio, pero que se manifiesta de forma real y tangible en nosotros mismos y hacia quienes nos rodean. Si tenemos esos 3 testimonios, el testimonio del Espíritu Santo en nuestras vidas, el testimonio de nosotros mismos y el testimonio de la gente que nos rodea, entonces, hermanos, podemos tener la seguridad de que hemos nacido de nuevo. Somos verdaderamente hijos de Dios. Es de vital importancia, hermanos, y con esto quiero concluir,
que consideremos con seriedad y detenimiento las implicaciones del nuevo nacimiento. Y según lo que hemos conversado el día de hoy, en primer lugar, la necesidad e importancia del nuevo nacimiento. Puede haber personas que oren como cristianos, que canten como cristianos, que hablen como cristianos, que se junten como cristianos, pero no han nacido de nuevo. Por lo tanto, ellos no son hijos de Dios. Es necesario y de suma importancia el nacer de nuevo. Y lo segundo, el nuevo nacimiento es una experiencia espiritual, pero es una experiencia real y genuina. Hay formas en las que podemos darnos cuenta si hemos nacido de nuevo. Hermanos, compartamos de Cristo, hablemos de Cristo, prediquemos de Cristo, vivamos a Cristo y que las personas que nos rodean puedan tener un encuentro con Cristo que les permita experimentar el nuevo nacimiento. Nosotros, hermanos, debemos hablar de Cristo, nosotros debemos compartir de Cristo para que las personas que están en derredor nuestro puedan venir a Cristo y ellas mismas puedan nacer de nuevo. No se trata de invitarlas a tal o cual iglesia, no se trata de invitarlas a tal o cual denominación, sino de mostrarles a Cristo, para que en Cristo pueda haber un nuevo nacimiento. Dice la Biblia, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Oremos, hermanos, en este día. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de poder conversar acerca de tu palabra. Espíritu Santo, te rogamos que tú nos reveles, que tú des testimonio en nuestras vidas de que realmente somos hijos de Dios. Si hay alguno, Señor, que está escuchando este mensaje, Padre, y tiene dudas acerca del nuevo nacimiento, si ha nacido verdaderamente, si realmente es hijo de Dios, hay formas de comprobar. Ahí está el testimonio del Espíritu, el testimonio que tú das, Espíritu Santo, de que verdaderamente somos hijos de Dios. Nosotros mismos podemos darnos cuenta cuando hay un cambio en la manera en cómo vemos las cosas, la manera en cómo vemos el pecado y cómo vemos a Dios. Y la gente que nos rodea puede percibir también ese cambio. Señor, si alguien necesita de ti, hoy es una oportunidad para que venga a tus pies, se rinda a tus pies y pueda pedirte que tú seas su Señor y su Salvador. Y que entonces esta persona, pueda nacer de nuevo y ser llamado hijo de Dios. Porque tu palabra dice: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Padre, y aquellos que hemos nacido de nuevo, tenemos el privilegio, la oportunidad y la responsabilidad de compartir con otros del Evangelio de Cristo, para que ellos puedan conocerte a ti y puedan nacer también de nuevo, así como nosotros, y entonces podamos llamarlos también hermano, hermana, porque son hijos de Dios al igual que nosotros. Ayúdanos, Señor, bendice a tu iglesia, a cada familia de nuestra congregación, sigue supliendo para toda necesidad, pon tu mano de protección y de cuidado sobre nuestras familias y sobre nuestros hogares, y que donde quiera que estemos, seamos luz en medio de las tinieblas. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos pronto, mis hermanos.